Bueno, si usted leyó conmigo la escritura, usted pudo darse cuenta de que hay un problema muy serio en cuanto a la forma que los corintios tomaban la cena del Señor. Le dice ahí en el versículo: porque al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque os congregáis, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y les está diciendo: miren, señores de la iglesia de Corintios, ustedes tienen un problema cada vez que vienen a la iglesia y comparten la cena del Señor. Déjeme decirle que antiguamente ellos lo hacían cada vez que se reunían. Si se reunían en miércoles, servían Santa Cena el miércoles. Si se reunían viernes, lo hacían el viernes. Si se reunían domingo, también. Y si se reunían toda la semana, en cada servicio ellos estaban sirviendo la cena del Señor. Y por eso Pablo les dice: cuando ustedes se reúnen, ustedes tienen un problema, porque se reúnen para lo peor, no para lo bueno. Pablo había sido informado de esta situación y ahora va a corregir para que ya no sigan causándose daños a sí mismo. Y comienza así: mire, hoy les voy a recordar lo que ya les enseñé una vez, pero que tienen que hacerlo de la forma correcta. Volvamos otra vez al principio, volvamos otra vez a la enseñanza original que yo les di del principio. Muchas veces las personas creen que el pastor les exhorta y les amonesta nada más porque tiene ganas. No, es porque es parte del trabajo pastoral. Recuerde que los que estuvieron el miércoles decíamos, o hace 2 miércoles, decíamos que la profecía, que es la misma predicación, es para exhortar, consolar y para dice exhortar. Vamos a buscar ahí el versículo 14, estamos en 14:3, dice: porque la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando un pastor está exhortando, es porque quiere que el pueblo sea edificado. Redarguir. Bueno, quiero recordarle que ese es el principio básico de toda predicación. Entonces, cuando dice: es que el pastor mucho regaña, es que el pastor mucho es muy fuerte. No, permítame, porque le voy a enseñar una clase de pastor que esta mañana estamos estudiando. Pablo, hermano, él era un pastor que iba directamente a la situación difícil y empieza con el versículo 17 y dice: en esto no los alabo, porque esto que están haciendo no es correcto. Y ahora Pablo va a hacer su trabajo pastoral y va a comenzar a instruirlos y a arreglar la situación para que no se sigan dañando. Hermano, si yo no le digo a usted que usted está en problema, que usted está en problema con Dios por no hacer la voluntad de Dios, entonces yo soy el que estoy en problema, porque no le estoy diciendo que más adelante usted va a tener problemas con Dios mismo. Y va a decir: es que a mí el pastor nunca me dijo, el pastor nunca enseñó eso desde el púlpito. Hermanos, es necesario. Y por eso esta mañana yo cambié el orden del servicio, porque empecemos primeramente entendiendo qué es lo que vamos a hacer después cuando se le sirva la copa y el pedacito de pan, que usted esté en ese entero conocimiento de que lo que está haciendo, lo está haciendo por fe para agradar a Dios. Ahora, ¿cómo arregló Pablo este problema? Vamos a ver el versículo del 17 al 22. Pablo está identificando el problema. Dice: pero al anunciar esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, y comienza Pablo a señalarlo uno por uno: cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Dice: mire, cuando se reúnen hay divisiones. Aquí se sientan los de Canoga, ya se sientan los de Banay, ya se sientan los de Ricida, y hay un montón de división. Y allá sí hay un rinconcito, los de Silmar, y hay otro rinconcito, los de Apopa. Hermano, hay división, y no solamente había una división de lugares, sino que había una división en cuanto a quién era su pastor predicador favorito. Porque si usted se va hasta el capítulo 2, no pierda por favor ahí donde estamos en el capítulo 11, si usted se va hasta el capítulo 2, él le dice de que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Pero capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presencia, sea lo presente, sea lo porvenir.
todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y ellos tenían el pleito, oh no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y había una división y Pablo dice, bueno, han llegado a mis oídos de que hay divisiones cada vez que usted se reúne y en parte sí creo, fíjense. Y les dice, ¿por qué? Dice, porque es necesario que a través de esas divisiones también puedan salir los que son genuinamente aprobados, los que de verdad son cristianos y los que realmente están jugando a querer ser cristianos. ¿Quién es el que quiere jugar a ser cristiano? Aquel que viene a la iglesia el domingo, viene muy arreglado, trae una Biblia muy bonita, una Biblia tal vez más grande y más cara que la que usa el predicador, pero entre la semana, entre lunes y sábado, ni siquiera la abre para leerla. Y dice, es necesario que eso pase. Dios siempre dio a su pueblo varias maneras de recordar lo que Él había hecho por su pueblo. Cuando estaba allá, cuando salió de Egipto, ¿cuál fue la señal que Él dio? Que tenían que recordar los israelitas todos los años. ¿Cuál fue? La Pascua. Y dice, y esta celebración la van a celebrar de generación en generación y en generación. Y fíjense bien, le dio los requisitos como tenían que hacerla. La van a hacer así y así, y van a poder tomar nada más de ella esto y esto. Y Él les dio esa de señal. Lo mismo está haciendo Jesucristo cuando estaba allá en el aposento alto en la última cena y le dice, haced todo esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que hizo? Tomó el pan, lo partió, lo repartió, le dio a sus discípulos luego la copa y dice, coman y beban porque este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y Jesucristo les está diciendo, y cada vez que coman esto y cada vez que ustedes participen de ella, están recordando que yo una vez entregué mi cuerpo en la cruz del Calvario para salvación de todo el mundo. Eso es lo que significa la cena del Señor. Recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Les dejó una celebración para que la evocaran diariamente o cada vez que se reunieran como iglesia y que recordaran la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice, esta es la copa, esta es mi sangre, el nuevo pacto de la alianza. Es cuando Dios está diciendo, bueno, yo ya no voy a hacer el pacto entre el ser humano y yo, dice el Señor, sino que lo voy a hacer entre yo y yo mismo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que hace el contrato para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo tomó dos elementos más comunes en la mesa, el pan y el vino, y les dio un nuevo significado. Al partir el pan, Jesús dijo, bueno, este es mi cuerpo. Y al darle la copa, dice, bueno, esta es mi sangre. A partir de ese día ellos tenían que recordarlo cada vez que se reunían. Y lo podemos ver en la iglesia, capítulo 2, versículo 47 en adelante del libro de los Hechos. Dice, y la iglesia se reunía, dice, todos los días en las casas y partían el pan y se reunían todos los días en el templo. Había una comunión. Cuando usted viene y forma parte de lo que es la celebración de la cena del Señor, usted está diciendo, yo estoy unido a Cristo a través de esto y unido a los demás porque hemos comido del mismo pan y hemos tomado de la misma copa. ¿No le suena familiar aquello cuando dice, bueno, ¿y cuando hemos comido en el mismo plato? ¿Qué significa comer en el mismo plato? Que somos íntimos, amigos. Y mi esposa y yo estamos comiendo, ¿verdad? Y de repente veo algo que me gusta, con permiso, le dijo el gato al chorizo, y se lo comió. Y ella también, mira, fíjate que no había visto que está ahí, y agarramos. O tal vez con alguno de ustedes que tenemos esa íntima confianza. A ver, hermano, ¿qué trajo hoy? Ay, mire, este está bueno, deje probarlo. Tenemos esa confianza. Por eso cuando nosotros comemos del pan y tomamos del agua, estamos teniendo esa íntima comunión con Cristo. Ay, hermano. Pero la iglesia de Corintios, en vez de celebrar la cena del Señor para unidad del cuerpo de Cristo, lo estaba haciendo para lo peor. Versículo 18, vamos ahí, 11-18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea que no lo estaban haciendo con el propósito por el cual
se tenía que hacer. Habían divisiones. Algo tan sagrado e importante y relevante, le voy a hacer bien la aclaración, en la vida de la iglesia, como es la cena del Señor, lo habían hecho toda una cuestión de desorden. Los ricos traían sus manjares y en vez de invitar a los que realmente apenas llevaban frijolito y arroz, no, allá los frijoleros y aquí los carnales decían, los de la carne. Mira lo que dice el versículo 21. 20. ¿Cuándo puedo reunir vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su, ¿qué dice? Su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, había un problema ahí. Había un problema porque esta gente se reunía y hacía esa división. Bueno, nosotros hemos tenido potlucks, ¿sí se acuerda? Cuando traemos la comida, nosotros ya no decimos decimos de traje. Yo traje pollo, yo traje arroz, yo traje, y se pone ahí. All you can eat. ¿Verdad? Y nos servimos. Y a veces venga así, no, que vamos todos primero, que pasen, ¿verdad? Pero todos comemos de lo mismo. Mire, fíjese que ya no alcanzó el pollo. Bueno, ni modo, entonces deme de lo que hay. Pero no es porque no se le quiera dar, es porque ya no hay. Pero si hay, ¿por qué se le va a negar? Si hay, ¿por qué yo le voy a negar otra cucharada de arroz y más frijoles y más ensalada? Bueno, a mí no me den ensalada, yo paso, ¿verdad? Y todo eso. Si estamos comiendo de lo mismo, si nos sentamos en la misma mesa, si compartimos el mismo pan. Pero esta gente no lo estaba haciendo así, ellos estaban haciendo esa división. Hay que tener cuidado, hermano, cuando usted viene a la cena del Señor. Ellos habían caído en un abuso. Estaban haciendo distinciones entre las clases sociales, entre los que llevaban manjares y los que apenas llevaban alimento. Y los ponían aparte. Bueno, esto es de nosotros, ¿verdad? Y esto es lo de aquellos. Hermano, cuando venimos a la cena del Señor, tal vez nosotros ya no tenemos esa costumbre de sentarnos a comer primero, no. Pero traemos corazones con dificultades entre nosotros mismos. No, yo a hermana no le hablo. No, es que es hermano, no. Y tenemos dificultades en el corazón. Actitudes negativas que producen división. Actitudes negativas que en vez de glorificar el nombre de Cristo, lo que hacen es arrastrarlo. Mira, y son cristianos y no se hablan entre ellos, vas a creer. Y dicen que son hermanos y no se hablan. Ni siquiera el saludo se dirigen. Pasa. Perdón, no lo vi. ¿Cómo no? ¿Cómo que está flaco? Ni que fuera el hombre invisible. Según los estudiosos dicen que durante la celebración de la cena del Señor, antes de pasar a la celebración que nosotros conocemos, ellos tenían una cena formal y comían. Y por eso dice Pablo, oiga, ustedes están haciendo las cosas mal porque los que tienen solo ellos comen y los que no tienen solo se quedan como el chino, ¿verdad? Mirando. Se les alía. Hermano, es feo eso, ¿verdad? Yo no me siento bien estar comiendo delante de otro que no tiene. Y le digo, no hombre, aquí entra. Y si no tengo más, le digo, entrémosle, ¿verdad? Aunque sea los pellejos, nos vamos a comer, pero comamos. ¿Sabe por qué? Porque es lo que Dios quiere que hagamos. Al final, un banquete que había sido dedicado para Dios, ellos lo habían convertido en un desorden. Pablo dice que a esto no se le puede llamar la cena del Señor,
pues no recordaban al Señor Jesucristo cuando ellos comían cada quien su propia comida, sino que cada uno de ellos pensaban en sí mismo. Y en vez de ser de bendición, producían distanciamiento, rencor y hasta aborrecimiento. Lo que decía, ay, ahí cena el Señor, ay, otra vez, igual que el mes pasado. ¿Sabe? Alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué no lo hacemos todos los domingos como dice la Escritura, que cada vez que se reunían? Tendría que hacerla miércoles, viernes, domingo, cada vez. Pero ¿sabe qué? A veces la gente le pierde el sentido a las cosas sagradas como la cena del Señor. Miércoles, hermano, vamos a servir la cena del Señor. Ay, otra vez. Yo me acuerdo la primera vez que servimos cena del Señor en esta iglesia. Hermano, había una alegría como usted no se imagina. Como yo todavía no era pastor ordenado, traje a un pastor, amigo, hermano Pedrito, y lo trajimos y no crea que teníamos así, no quiero una charolita así y en un canal. Hermano, era diferente. Pero estábamos contentos porque estábamos sirviendo la primera cena en el Taber del Valle San Fernando. Y los hermanos estábamos ahí. Hermano, 5 años después, ay, hoy va a haber cena. Ah, está bueno. Hermano, el domingo van a tener, a ver si llego, pastor. Pablo había identificado el problema. Los corintios eran unos glotones, borrachos y discriminaban a los más pobres. Así de feo estaba en la iglesia. Hermano, y era una iglesia que tenía todos los dones. Era una iglesia espiritual. Y yo enseñé el miércoles pasado, de que tener dones no significa que sea maduro. Porque los corintios tenían todos los dones, pero no eran maduros. Ahora tal vez ya no nos vamos a sentar a comer, pero a veces tenemos actitudes en nuestros corazones. Nos miramos con desprecio, nos dañamos espiritualmente. No traemos corazones sinceros delante de Dios con humildad, temor y agradecimiento. Hay otro domingo más para ir a la iglesia. Ay, la misma alabanza cantó el hermano Nata. El mismo uniforme traen los servidores. Nah. Ya no traemos ese corazón que Dios quiere que traigamos. No nos importa si otro está sufriendo. No nos importa lo que los demás estén pasando. Con tal que yo no esté sufriendo, estoy bien. Hermano, vamos a orar por los enfermos. ¿Sabe lo que a veces ponen a revisar el teléfono? Mientras oran los hermanos, reviso. O mando un texto que es importante, hermano. Es más importante que Dios. Es más importante que Cristo. Frases como, yo mejor no participo para no verme en problemas. Pues déjame decirte que con esa actitud ya tienes un problema, porque ya esa actitud te lleva a tomar la cena del Señor indignamente. Y tienes que arreglarlo con Dios y con tu prójimo, porque por ahí empezamos. Número 1, Pablo había identificado el problema y los corintios estaban metidos en serios problemas, hermano. Tremendos problemas. Había divisiones. Mire, el 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que eran unas personas carnales, eran personas que estaban todavía de lechita. Ay, mi niño, venga, le voy a dar la papilla y agarra. Mire, me acuerdo con mis hijos, hacíamos el bendito puré y le poníamos nuros para que los niños se divirtieran comiendo. Y a veces, hermano, como cristianos queremos que nos den nuros y papilla espiritual. No, hermano, nosotros ya no estamos para eso, estamos para comenzar a dar pasos firmes en el Evangelio. Versículo 27. Versículo 27. Perdón, me salté ahí una parte. Estoy emocionado. Vamos a hablar del propósito de la cena. Versículo 23, ahí estamos bien. Dice el Señor en su palabra, versículo 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De ahí viene la costumbre que nosotros tenemos de dar gracias por los alimentos. Nosotros no oramos para que Dios bendiga los alimentos, no, nosotros oramos dándole gracias a Dios porque nos ha dado comida. Y hay algunos judíos que son un poquito más extremistas, ellos dan gracias hasta después que han comido. Y ellos dicen, lo que pasa es que mientras tenés comida tú puedes dar gracias, pero cuando terminas de comer y te ha llenado el estómago, se te olvida quién te dio la comida. Y algunos tienen por costumbre dar gracias al final de la comida. Vamos al 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que Él venga. Y primeramente dice Pablo, yo recibí del Señor. Y Pablo va a comenzar a decirles cuál es el propósito. Y esta noche, esta mañana, por favor, ponga mucha atención a cuál es el propósito de la cena del Señor. No es llenar nuestros estómagos. Yo me acuerdo que nos contó la hermana, no vamos a comer, le decía Cristo, no vamos a comer, le decía, ¿por qué? Porque va a haber cena del Señor allá en la iglesia, decía. ¿Ya? Y tiene razón, ¿verdad? Nosotros decimos la cena del Señor, pero cuando nos sirven el pancito, ay, qué chiquito, queremos una torta mexicana para variar, pastor, ¿verdad? ¿Ah? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo quiero preguntarle, y si usted, razonemos un poquito en esa parte, ¿cuándo Pablo recibió del Señor eso? Si Pablo no estuvo con él en el aposento alto. Pablo no estuvo ahí con los 12 discípulos sentados compartiendo el pan. ¿Cuándo lo recibió? Es más, de acuerdo a los estudiosos, dice que Pablo tuvo su primer contacto con los apóstoles en Jerusalén 15 años después de su conversión. En Gálatas él explica cuándo recibió eso. Dice que él fue entrenado por Jesús mismo, lo recibió de revelación a través de nuestro Señor Jesús. Y a pesar de que ya le había enseñado a los corintios lo de la cena del Señor, él les va a hacer memoria. Oigan, esto ya se los enseñé, pero fíjense bien cómo va. Y comienza una vez más. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjense bien. Jesucristo dice que ese pan es su cuerpo y que la sangre y que el vino representa su sangre. Tres cosas que vamos a aprender o que vamos a recordar cada vez que usted tome la copa y tome el pan. Tres cosas. Número uno, recordar que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso es importante. Cada vez que usted tome la copa, recuerde que Cristo se sacrificó por usted y por mí. Cada vez que lo hagamos. Número dos, proclamar su muerte y su significado a los que presenciarán la celebración. Aquellos que no saben qué es la cena del Señor. Bueno, nosotros a través de esto, nosotros también recordamos la muerte de Jesús y le testificamos a los otros que Cristo murió por nosotros. Y una tercera cosa es esperar su regreso. Dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres. ¿En qué dice? En memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Estos tres objetivos no se lograban en las ceremonias de los corintios. Estos tres objetivos, hermanos, estaban lejos de lo que Pablo había enseñado. Y los corintios, en vez de celebrar que Cristo había muerto por ellos, celebraban divisiones, pleitos. Se andaban fijando, a ver, mira, este trajo pollo con papa, yo también, pero el mío está más bueno. Y comenzaban. Y muchas veces sucede en la iglesia moderna. Y comenzamos a comparar.
Mira, este vino con un saco azul, sí, pero el mío está más bonito. Mira, la hermana trae un vestido como el tuyo, sí, pero yo lo compré en 21 Forever. ¿Y usted dónde lo compró? En el Swami, fíjese. Ah, pues no, ya viste, que te dije que era del Swami. Mira, trae una cartera, y, hermano, y comenzamos a trabajar. Mira, se pintó el pelo, ya se le va a volver otra vez negro, ya vas a ver, le dicen. Hermanos, y pasa, y comenzamos con esas cosas en el corazón, en vez de venir y decirle, hermano, qué bueno le queda ese saco, mire, se parece, no, verdad que nos vemos elegantes los dos, ¿verdad? ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Mire, parecemos gemelas con el mismo vestido. Hermano, son cosas que en la iglesia de Corinto estaban pasando. Había una lucha por motivos egocéntricos, confusión, se les había olvidado lo para lo cual ellos se reunían. Hermano, que nunca se le olvide por qué usted se reúne en esta iglesia. Que nunca se le olvide que aquí la razón de existir se llama Jesucristo. Él es. No es el pastor, no es la banda. Ay, es que ahí me porque tocan. No. Venga usted por Cristo. Sirva por Cristo, viva por Cristo, para Cristo y con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La cena del Señor entonces tiene como propósito o existe para recordar la muerte de Jesucristo por nosotros hasta que Él venga. Pero el no hacerlo correctamente tiene consecuencias graves. Vamos al versículo 27, o decir, a la solución, a las advertencias y a todo lo demás que Pablo le escribió. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo dice ahí? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiero hacer una pausa en ese versículo y me gustaría que lo leyéramos más despacito para que entendiéramos a qué indigno se está refiriendo. Porque algunos dicen, que yo no tomo la cena del Señor porque soy indigna o indigno. Déjeme decirle lo que realmente dice la Biblia. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿A quién se refiere? ¿A la persona o al verbo comer? Es a la acción. A la acción de comerlo indignamente. Hermanos, el peligro de participar de una manera indigna. Déjeme decirle, indignamente es un adverbio. Yo le decía a los hermanos cuando enseñaba esto, vamos a una clase de gramática. Adverbio. ¿Qué es un adverbio? Adverbio es lo que modifica la acción de un verbo. En este caso el verbo es comer. Y dice, el que está comiendo indignamente. No es la persona, sino la forma que usted lo está comiendo. Yo me puedo subir a predicar o a cantar o a tocar un instrumento y puedo hacerlo de la mejor manera, pero si no tengo la actitud correcta en mi corazón, lo estoy haciendo indignamente. ¿Sí me está comprendiendo? Usted puede tomar la cena, usted puede tomar el pan, puede tomar la copa, pero si su corazón no tiene la actitud correcta delante de Dios, no delante de los hombres, usted está en problema. Yo no conozco su corazón ni lo puedo ver, pero Dios sí. Lo que en realidad está diciendo que la forma en que está comiendo la cena es la inadecuada. De por sí, hermano, nadie es digno. Ni yo ni usted somos dignos. Por eso Cristo murió, porque no somos dignos. Porque somos pecadores y Cristo tuvo que morir para que nosotros tuviéramos justificación, tuviéramos salvación, tuviéramos redención. Entonces, por más que queramos, hermano, ¿y de dónde? Si nuestra dignificación, nuestra justificación viene a través de Cristo. Entonces no está hablando de las personas, está hablando de la actitud que se tiene a la hora de tomar la cena. ¿Los corintios eran salvos? Pero sus actitudes no eran dignas. Usted y yo podemos ser cristianos de años y haber crecido tal vez en una iglesia,
Pero si nuestras actitudes no son las correctas, nos volvemos indignos. Déjeme, se lo pongo de esta manera. Cuando en un matrimonio está la esposa y el esposo, y la esposa se sacrifica tanto por el esposo. Imagínense cualquier sacrificio. Trabajadora, después de trabajar llega a hacerle comida, ordena, es típica mujer latina. Típica mujer latina. Llega después de trabajar a hacer comida, luego viene y atiende a su esposo, a sus hijos, luego viene si queda tiempo para ella, ¿verdad? Pero viene el esposo y de repente empieza con sus cosas y comienza a fastidiarla y comienza no eres digno del amor de esa mujer. Eso es lo que significa indigno, porque no estás o no tienes la actitud correcta para con aquella persona que se ha sacrificado por ti. Entonces, cuando usted toma la cena indignamente, no tiene la actitud correcta por aquel que se sacrificó en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Está en Ohio? ¿O está en California? Usted dígame. Entonces, este versículo 27 está diciendo que la forma en que se está tomando la cena es la inadecuada. No es la persona, sino que la forma que usted lo hace. No es el pecado de la persona, sino la actitud que tiene hacia los demás y hacia lo que representa la cena del Señor. Déjele doy un ejemplo. Usted ha visto en las noticias que salen quemando banderas. Salen quemando banderas americanas, más que todos los americanos son las que queman, ¿verdad? Pero fíjese esto. Cuando una persona quema una bandera de cualquier país que sea, está insultando, oiga bien, al país que representa esa bandera. Cuando usted toma indignamente o con las actitudes equivocadas el pan y la copa, usted está insultando lo que esto representa, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora se da cuenta por qué es tan importante venir a la presencia de Dios y tomar la cena con nuestros corazones examinados, con nuestros corazones con actitud correcta. El peligro de ser culpado del cuerpo y la sangre, dice el versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted está menospreciando lo que esto significa. Porque usted está menospreciando lo que representa el pan, lo que representa la copa. Los corintios, al tomar la cena de la manera que lo hacían, estaban menospreciando lo que significaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso esta mañana estamos instruyéndonos para que cuando la sirvamos, usted lo pueda hacer de la manera como tiene que ser. Y usted me va a decir, pastor, yo siempre lo he respetado, siempre, sí, está bien, y lo felicito o la felicito. Pero también habemos algunos que necesitamos recordarle qué significa eso. El peligro de no reconocer el valor del cuerpo de Cristo, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, la palabra discernir, ¿qué significa? Sin entender lo que significa el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tenemos que evaluar nuestra motivación y asegurarnos de que participamos de la manera correcta, recordando lo que significa. Si no tenemos cuidado en cuanto a este asunto, hermano, Dios nos disciplina. Yo le quiero hacer una pregunta. Si uno de sus hijos le falta el respeto, ¿qué hace usted? Dígamelo. ¡Ay, pastor! No, hombre. ¿O le gusta que a su hijo le falte el respeto? No, ¿verdad? Te lo disciplina. Entonces, si usted como hijo de Dios le falta el respeto al Señor, tomando la cena del Señor indignamente,
créame que también Él toma cartas en el asunto. Él disciplina. Dice la Escritura, porque Él disciplina al hijo que ama. Al que no ama, bueno, este no es mi hijo, hay que ver lo que haga, pero a mis hijos tienen que andar en cintura, lo que dice el Señor. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos, ¿qué dice? Enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabe qué significa duermen? Ya están muertos. ¿No respetan las cosas de Dios? Bueno, pues no que respeta las cosas de Dios de una vez. Venga para acá. Debilitados. Personas que no caminan, que no se mueven, no crecen espiritualmente, no prosperan en el Evangelio. Y cuando hablo de prosperidad no me malentiende, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de prosperidad espiritual, crecimiento. Debilitados, dice ahí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, problemas y falta de prosperidad espiritual. Por más que quieran, es que mire, por más que leo la Biblia no la entiendo. Bueno, revisemos cuál es nuestra actitud para con Dios. El tomar indignamente la cena del Señor tiene que ver con la actitud que tengamos hacia la cena. Las consecuencias son graves: enfermedad, debilidad, para muchos hasta la muerte. El versículo 32 en adelante. El 34, perdón. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. El hermano dice, por favor no se reúnan para lo peor. No tiene sentido reunirse para recibir juicio. No tiene sentido reunirse para caer en pecado y ser disciplinados. No tiene sentido. Mejor, hoy que vamos a tomar la cena del Señor, pongámonos a cuentas con Dios. Yo siempre les digo, vamos a tomarnos un tiempo, 1 minuto, 2 minutos. Vamos a pedirle perdón a Dios primeramente. Y perdón a aquellos que hemos ofendido. Y aquellos que nos han ofendido también nosotros los perdonamos en el nombre de Jesús. Porque de eso se trata. Y reconocer que solamente a través de Él podemos encontrar el perdón de pecados. Mi pregunta sería, si esta mañana viniera Pablo a servir la cena del Señor, ¿tendría él necesidad de repetirnos esto? ¿Tendría él de escribirnos esta carta? Primera carta al tabernáculo de San Fernando. No os alabo, porque cuando se reúnen a celebrar la cena del Señor, no tienen un corazón con buena actitud, no tienen un corazón dispuesto. ¿Cree usted que escribiría eso Pablo? Bueno, dice el versículo 28, y con esto quiero terminar. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Venga a la presencia de Dios y desnude su corazón. Dice 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.